Y pues, bienvenido nuevamente al próximo segmento de Hay Cuadro. Em, Hoy hablemos sobre el proceso de hacer un cortometraje, ¿verdad? Okay. Tanto el proceso creativo, cuándo hay que escuchar sugerencias, si es que hay que escucharlas, Ujú. cómo se desarrolla de principio a fin un corto. Ok, bueno, mi nombre es Víctor Martínez y aquí otra vez en el segundo podcast. ¿Ya? Eh, bueno, creo que para hacer un corto se divide en tres etapas, ¿no? Que serían la preproducción, la producción y la postproducción. Y el desarrollo. ¿De, de cuál? El desarrollo. Porque para mí hay cuatro. Hay cuatro. Ajá. Mm, No, hay cinco. Sí, Hay cinco. distribución. Ajad. bueno, sí. Pero dale, pues seguí, Sí, sí, seguí. sí. Ya nos Sí, metemos más a esto ahora. yo te decía, esos son como en general, Ujú. ¿verdad? Eh, Bueno, primero está que es el creativo, ¿no? Desarrollo creativo. Iniciamos con el guión, que es lo más importante, más importante de todo. Hay técnicas para escribir un guión, para tener inspiración. Em, sí. em, No, pues tienes razón, o sea, el guión es lo más importante de todo, o sea, sin un buen guión no tienes nada. ok. Incluso puede ser un mal guión, pero si el punto es de que sea un mal guión, en el sentido de que querés algo más estilizado, o en el sentido de que querés algo más simple o algo así, mal guión en el sentido de que es algo que mucha gente podría ver como malo, pero no en el sentido de que sea algo malo, como, digamos, me van a hacer una tangente, pero en A Quiet Place, si no soy mal, el guión, como hay tan pocos diálogos y no pueden poner acciones de cada cosa, entonces lo que hacían era hacer un tipo de world building con el guión, que entonces ponían como pedazos de noticia de lo que había pasado en el mundo de esa historia, o ponían como un sonido como bien grande en la página, entonces ponían bam, 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 cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, el guión es lo más importante, Sí, básicamente. sí, Y no. antes de meternos tal vez al proceso, hablemos de esto, de que el guión es lo más importante. Ujú. ¿Cómo podemos asegurar tener un buen guión? Un guión que valga la pena llevarlo a la pantalla, porque al final es algo que por lo menos creo que va a ser recurrente de mi parte, es que el cine es una obsesión, ¿verdad? Es la obsesión de querer contar una historia, de querer transmitirla, porque no hacemos cine porque queremos hacer películas, Ujú, sino porque queremos decir algo, ¿verdad? ujú. Entonces, pues, ¿cómo llegamos a A esta esa idea, idea. a este concepto que le queremos transmitir al mundo? ¿Qué toma? Bueno, yo como experiencia me he llevado. Creo que cada quien tiene su forma de escribir un guión. No encontré a alguien que te diga exactamente así se hace un guión. Por ejemplo, hemos tenido distintos maestros y cada quien tiene su forma de escribirlo. Unos te dicen, no, es que esto no se hace por esto, esto y esto. Y el otro se contradice porque dice, no, sí, lo tienes que escribir así. Porque, por ejemplo, Guillermo del Toro tiene una forma de contarlo, ¿no? Sus guiones están como que muy específico todo. Y muy poético Muy también. poético. Y hay gente que pone cosas de cámara en el guión, hay gente que no, que es muy simple el guión y ya después se encargan de, de trabajarlo, ¿no? O inclusive Scorsese que pone desde el guión los cortes que va a hacer en edición. A la Hmm. gran. Sí. Sí, sí, o sea, es un método y ahí sos vos, creo yo, el que decide hasta cuándo ya está y cuándo no está. Tenés que darle un primer draft, un segundo draft, un quinto draft, un décimo draft si es necesario. eh, Hasta que estés seguro de qué es lo que querés contar. Eso es lo principal, saber qué querés contar. Va, pero ¿y cómo llegas a esto? Por lo menos para vos, ¿cómo funciona? ¿Cómo decidís, yo quiero contar esto? Mira, siempre hay algo que te mueve, ¿no? A vos quizá, por ejemplo, a mí me mueve quizá la justicia a mano propia está mal, creo yo, por ejemplo. Entonces, ese es mi objetivo, contar eso de la forma, la historia tiene que llegar a ese resultado. Porque yo puedo recibir mil consejos de mucha gente y lo voy a ir cambiando y voy a ir mejorándolo, pero siempre tengo que saber ese punto, porque si dejo
empiezo a aceptar cosas que se ven cool y no porque es algo que me aporta esa idea, entonces está mal, ¿no? Creo que tienes que estar muy seguro, yo quiero contar esto, entonces recibir todo lo que aporte esa idea para que el guión vaya en base a eso. Y ahí pues vos al final decidís qué aceptar y qué no aceptar, a dónde ir y con quién ir o por qué contarlo así. Uh-huh. ¿Y será que alguna vez se sabe que tenés una buena historia? ¿Cómo sabes que tenés una buena historia también? O sea, tiene que ser como... Yo creo que la diferencia entre un buen guión y un mal guión es que uno va a resonar emocionalmente con la gente, el otro no. Uh-huh. Y también depende de la gente con la que va a resonar, porque digamos, está Gravity, ¿verdad? Uh-huh. Que mucha gente diría que es un buen guión porque es una historia de cómo una madre logra superar la muerte de su hija y cómo logra volverse una persona completa, pero yo diría, a mí no me tocó, no me hizo nada, entonces... Uh-huh. Para mí es un mal guión, no en el sentido que sea un mal guión, sino que no me hizo sentir nada. Uh-huh. Entonces, me fui a una tangente. ¿Cuál era tu pregunta? No, que la pregunta era ¿cómo sabes que tenés una buena historia? Ah, sí. Porque al final muchas veces pensamos como que, tal vez vale la pena contar esto, tal vez lo otro, pero ¿cómo sabes que tenés una historia buena? Es subjetivo. Sí. Es mucho de que lo lees vos y pensás como que esa es una historia que creo que se debe contar y se lo mostras a gente y si la gente está de acuerdo con... Stephen King, no otra gente, perdón. Stephen King tiene una regla de que es si el 100% de la gente le gusta lo que hiciste en alguna parte, te quedas con eso. Si 50% de la gente y no le gusta y el 50% le gusta, si le gusta, te quedas con eso. Y si a nadie le gusta, lo quitas. Uh-huh. Porque es algo que solo a vos te está gustando. O es algo que a alguna gente no le está gustando, pero a otras sí. Entonces eso es como crear una audiencia o crear un tipo de público que resuena con eso, aunque solo sea el 1% de la gente del mundo, ¿verdad? Sí, y luego está también esto de, bueno, si estás escribiendo ficción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas películas del espacio siempre decís como que hay una teoría ahí de que esto funciona así, no sé qué, pero la historia es muy buena, pero siempre va a haber un grupo que razonó como científicos, no, es que eso no pasa así, porque es así, es el grupo que no le va a gustar, pero quizá tal vez el director no quería contar cómo es la ciencia, sino la historia en sí de amor que sucede en el espacio o algo así. Sí. Entonces creo que ahí es lo importante, saber qué es lo que vos querés y probablemente sea bueno, ¿no? ¿Vos qué piensas? Uh-huh. No sé, yo creo que una buena historia viene de muchos lugares, ¿verdad? Algo que ha sido recurrente y también viendo, pues primero de clases que hemos tenido en la universidad y ahora viendo el masterclass de Ron Howard y de Martin Scorsese, uh-huh. Todo se regresa a que tiene que ser algo personal, uh-huh. ¿Verdad? Tiene que ser algo que te haya afectado a vos, una anécdota de tu vida o algo que solo tengas mucho interés por este evento o esta cosa que te hace querer exponérselo a la gente, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que te inspiró a vos para hacer tu último cortometraje, uh-huh. Lo que me inspiró a mí para hacer mi último y pues lo que te está inspirando a vos para hacer tu primera película también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sin embargo, con eso dicho, qué bonito que sea todo personal y toda la onda. Hay guiones terribles que son personales, ¿verdad? Sí, porque al final no es solo, o sea, ya tenés lo primero, quiero contarle esto a la gente, pero lo segundo es cómo desarrollas un arco narrativo, no necesariamente de principio a fin, porque los cortometrajes pueden ser incompletos, ¿verdad? Pero cómo desarrollas un arco narrativo para contar esta historia que de por sí puede ser increíble y ponerla en pantalla como algo increíble. Porque puedes tener un excelente guión, pero si no se transmite a cámara y a los actores y a pantalla, entonces no es un buen guión. Sí. No es una buena historia. Es como eso que dicen, o sea, es también mucho técnica, creo yo, tenés que leer, buscar, hay videos ya para como especializarte en eso, ¿no? En el storytelling. Uh-huh. Y luego está esto como dicen, o sea, técnicamente tienes que saber escribir, saber llevar tus ideas de aquí al papel. Porque es como lo que, no sé si han escuchado, tal vez ya, yo creo que sí lo dijeron en alguna clase de un guionista que no sabe escribir es como el actor que no se aprende las líneas de su papel, ¿no? Entonces como que sí va bien de la mano eso.
De Yo ahí pienso. me surge Ajá. una pregunta, ya. Tenemos el guión. Ujú. ¿Qué sigue? Más, no lo pregunto en rasgos generales de un proyecto multimillonario de Hollywood. Un Ajá. cortometraje de cine estudiantil independiente. ¿Cómo se sigue después de tener un guión? Yo creo que depende. O sea, hay una forma correcta de hacerlo, por decirlo así, hay una forma incorrecta, que es, eso lo vas aprendiendo en el camino, pero depende mucho de cada cosa, porque digamos, hay algunos cortos que, digamos, por algún valor de producción tienes que grabarlo ahorita, o tienes que grabarlo dentro de 6 meses o algo así, o por errores en producción tienes que grabar un año después. Digamos, mi primer corto lo grabé al mes de haberlo escrito, y eso es mi segundo, ya lo grabé creo que al año. Entonces, depende mucho de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te hace falta. Yo creo que mucha gente va a decir como que mínimo necesitas como 3 meses de preproducción o algo así. Ujú. Yo creo que preproducción está listo cuando ya sabes que si tienes la cámara en ese momento, puedes grabar lo que necesitas grabar y sabes que va a salir bien, va a salir como dice el guión, Sí. pienso yo al menos. Sí, como decís, depende mucho del nivel de producción también que necesita tu historia. Lo ideal primero buscar un productor, creo yo. Es importantísimo. O sea, buscar a alguien que lo produzca o si vos podés ser productor y tal vez no es tan complicado, aventarte la producción. Empezar a buscar gente que esté interesada en el proyecto. Porque depende cómo, si los vas a contratar o vas a buscar a alguien que de verdad te apoye, ¿verdad? Yo sí voy a usar un hacha en esas dos cosas que dijeron ustedes porque yo sí estoy de acuerdo que o sea, el momento en el que ya estás listo para grabar, o sea, que puedes tener la cámara y estás listo para grabar, Ujú. es el momento donde puedes empezar a grabar. Ujú. Sin embargo, para mí ahí no, como que ahí no termina la pre, porque, y también lo pienso mucho porque Ujú. a mí me gusta producir mis propios proyectos y como director, vos pensás a veces como, yo ya estoy listo con mis actores, ya tengo mi guión técnico, ya Ujú. sé cómo va a funcionar la fotografía, ya hasta sé cómo voy a editar y cómo va a Ajá. terminar la postproducción de sonido. Pero y todas las otras ramas de producción, Ah, ponerle, tenés que conseguir todo el crew, conseguir claro. todos los permisos, los contratos legales, asegurarte de que no vas a salir dañado legalmente, registrarte en el registro mercantil para que sea una obra. Ujú. Entonces, para mí la preproducción termina en el momento en el que ya tenés Todo todo listo. en el área de producción para Ah, empezar a grabar. eso es cierto. Sí, y aparte el guión también, ahorita que le mencionas eso, tienes razón. El guión tal vez, hasta ya hablando con las cabezas de los otros equipos, probablemente cambie. Ujú. Porque si tal vez ya estaba, pero después el de foto te dice, nombre, es que esto es así, y el de arte, nombre, podemos conseguir esto que mejora, aporta la historia. Tiene otra perspectiva más, que nutre quizá el proyecto. Ujú. Entonces sí, hacía falta bastante. Es que sí, Pero yo bueno. pienso eso, porque al final esto va a sonar muy mal, ¿verdad? Pero el director es una persona que sabe 60% lo que quiere hacer y el 40% de eso es conocer suficientemente bien tu historia como para poder mentir en el momento y conseguir las cosas que hagan referencia directa a lo que estabas buscando inicialmente. Porque esto es muy personal, pero yo sí creo que el apogeo creativo del director es en el set. Obviamente tiene que haber muchísima preparación, Ujú. tiene que haber, o sea, tenés que saber exactamente por qué estás contando la historia y cómo la querés contar. Claro. Pero en el momento, al igual que si te juntás con las cabezas de departamento y te proponen algo nuevo en el guión y vos crees que es buenísimo, entonces lo aceptás. Igual es en el set, como si se te ocurre algo que no se te había ocurrido en tus 8 meses de preproducción, o 6 meses o 3 meses, y en el momento se te ocurre, ¿por qué no hacerlo? Tal Sí, vez le va a aportar y le va a agregar ese punch creativo, pues, sí, no sé. cierto. Y también está la forma correcta y no correcta. Sí, es que ese es el debate Ajá. más grande del mundo. Hay, Sí. hay dos. El nature versus nurture del cine es forma versus contenido, Ujú. ¿verdad? Ajá. Ese es el primero.
Y el segundo es método o desastre, ¿verdad? Porque existe, o sea, yo me recuerdo mis primeros cortos, ni siquiera usé guión técnico, pues, solo llegué y con mi director de foto y dije, esto puede. Y conforme más práctica y más experiencia, me di cuenta que sí necesitaba un guión técnico. Sin embargo, el último corto que hice, llegué el primer día y deseché todo mi guión técnico, pues. Entonces creo que, por eso te digo que para mí la preproducción termina cuando producción está lista. Sí. Porque dirección, obviamente, tiene que estar preparado, ¿verdad? Pero te inventas las mierdas, te inventas las cosas y salen, No, si y conoces bien tu historia. como decís, o sea, al final, todos estos detalles técnicos al final te ahorran tiempo y te ahorran bastantes problemas. Porque yo igual incluso estuve en el primer semestre y decía, guión técnico, yo necesito un guión técnico. No es necesario para este corto, hasta lo dije en una clase. Y la maestra te decía como que, ¿por qué? Pero sí, te ahorras un montón, o sea, es bien importante. El guión técnico tiene su razón de ser para ahorrar tiempo también después en sentido de set. Es bien, bien importante. Tener ya más clara la idea y poderla ejecutar de la mejor forma. Porque si no, todo puede pasar. Con esto dicho, me voy a contradecir totalmente. Eso va a ser algo recurrente a través de todos los podcasts, Okay. ¿verdad? Me voy a contradecir. Lo que yo estoy diciendo que yo hago no es la aspiración que yo tengo de lo que quiero llegar a ser, ¿verdad? Porque sí, en este momento de mi vida opto más por la creatividad del momento. Sin embargo, me ha pasado también que cuando me preparo mucho mejor en preproducción como director, el día del rodaje las cosas salen mucho más fluido y mucho mejor, ¿verdad? Y no tenés como esta contra, de llevarte a vos mismo la contra, ¿verdad? Porque a veces, si no llevas todas las cosas planeadas, llegas al set y es como, quiero esto, y ahí te dicen algo, y no, mejor quiero esto, y así. Si tenés un plan organizado de lo que necesitas y sabes que puedes contar bien tu historia con lo que ya organizaste, se va a contar bien. Hasta te da tiempo extra hasta ponerte creativo, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Bueno, Ahora que sigue después de esto. El rodaje. El rodaje. la producción, que nos hemos metido un poquito ahora, pero ¿cuánto aproximadamente dura un corto? Ponerle cuántos días de rodaje, cuánta gente necesita. Eso sí depende un montón. Ponerle un corto de 10 minutos. 10 minutos digo 10 páginas, una página por minuto. Creo que 2 días, creo yo. Se puede hacer en 2 días. Se puede, pero digamos que, o sea, eso ya es yéndome más loco, pero digamos que cada página es como una locación nueva y cada locación es como irte todo Centroamérica, eso es como, no son 10 días. Bueno, pero es que ahí también viene el qué tanto te querés, qué tanto te querés autosabotear. Autosabotear es la palabra correcta, porque pero recursos, plata. O sea, aunque no sea plata física como seguimos empezando, aunque sea en especie y la demás gente que te está apoyando, o sea, sí, no vas a es un imagínate, 10 páginas, una locación por página para tu primer corto. Bueno, para tu primer corto, no. O el segundo, inclusive. Pero imagínate que es la forma, no correcta, pero la forma ideal, por decirlo así, de contar la narrativa que quieres contar, de la temática que quieres contar. Tal vez es una historia de viaje espiritual que se cuenta a través de viaje físico, digamos, ¿verdad? Llenos con el ejemplo otra vez. Pero, o sea, yo creo que autosabotaje es más pensar como no voy a hacer esto por esto y esto y esto. En vez de no voy a hacer esto porque la gente y el pisto y esto. Es más, autosabotaje es más como no voy a hacer esto porque está muy, muy difícil, está muy, es mi segundo corto, no sé si estoy listo o algo así. Yo creo que uno está listo cuando siente la historia ya saliendo como de su corazón, creo. Sí, ahí vale más metafórico, pero... En un podcast que tienen los hermanos Duplá hablan cabal de este tema, ¿verdad? Y ellos dicen como nosotros escribimos
bueno, primero que ellos son reconocidos por escribir historias concentradas a una o un par de locaciones, que se hagan con poco presupuesto, pero ellos decían que al principio no siempre fue así, sino que ellos escribían las historias y no las hacían hasta que no estuvieran listos en cuestión de producción o económicamente para hacerlas, Okay. ¿verdad? Que yo sí apoyo un montón eso, porque es bien difícil. ¿Qué pasa cuando vos escribiste una historia y sabes que está bien virga, sabes que está buenísima y que la querés contar y te morís por hacerlo? Y llegas, eh, hagamos dos escenarios. Una, hiciste el corto y dos, esperaste a que tuvieras tanto la experiencia, la plata, el reconocimiento y todo para hacerlo. Y te salió, yo creería que en la segunda te salió mucho mejor que en la primera situación. Porque no te forzaste A hacerlo. ajá, como eso que vos decías de ponerle, yo también mi primer corto creo que fueron como 2 semanas de prepes y está esto que dicen de, vos te imaginas un unicornio precioso así cuando estás haciendo tus trabajos y decís, ah, la madre, hasta va a salir un arco iris, ¿no? Y a la hora de hacerlo te das cuenta que salió terrible. Y es porque no te preparaste bien, no tuviste la experiencia, ni la plata, ni tarará. Ya no te salió el mítico animal, sino No, uno normal. cabal, Sí, dos. uno menos que Menos, normal. más, ¿no? Entonces, no sé, para mí, yo sí difiero ahí que a pesar de que la historia esté bien virga y que sepas que te va a quedar bien, no hacer las cosas hasta Último. que estés preparado en todos los aspectos. Yo creo que sí es acertado, ¿verdad? Pero yo creo que es más, ellos se enfocan más en películas, siento yo. Mientras que en cortos, yo creo que cortos es como una escuela de cine, como un masterclass de cada uno. Sí. Incluso tienen como la duración tan corta y tan enfocada en una situación o una historia pequeña o 10 páginas, máximo 25 páginas. Entonces, ahí creo que se puede dar uno el lujo de pensar alto concepto y pensar, puedo hacerlo ya o puedo esperarme un ratito, pero yo creo que más lo de esperar a que estés listo económicamente, con producción, con tu talento y cosas así, eso siento que es más lanzado a películas. Más que nada porque es lo que la gente consume, como digamos, eso de que las películas duren 2 horas, hora y media, no es algo como concreto. O sea, sí ahora es estándar, pero en su tiempo no es como si alguien dijo, las películas tienen que ser de tamaño, longitud, si no, no son películas. Entonces ahora que ya las películas son eso, comercial, y los cortos son algo más como un nicho, por decirlo así, entonces hay más wiggle room, por decirlo así, con experimentación, mientras que películas son un caso un poquito más serios, Ya. pienso yo. Sí. Como que está un poco ambas, creo. Sí, como conclusión. No, hombre, o sea, sí depende también del proyecto, cabal. O sea, al final depende mucho qué quieres contar y cómo. Porque si tu proyecto es simple y no amerita una gran producción, lo puedes grabar el día de mañana si quieres, ¿verdad? Tal vez solo es un cuarto y un actor y está todo el tiempo ahí. Lo haces en un buen rato, un día máximo de grabación. Incluso los Dupla hicieron eso cuando no tenían piso y estaban que bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces tengo como media hora de film, te voy a grabar escuchando un teléfono y vos solo respondes tratando de hacer la contestadora automática, ¿verdad? Y lo hicieron en un día, si no estoy mal. Y eso fue lo que los hizo hacer. Ajá, eso es lo que los hizo el boom. Sí. Qué loco. Y ahí, ¿qué piensan como en cuestión de postproducción? Postproducción. ¿Cómo sabes? O sea, porque postproducción es tal vez lo más bonito y lo más feo al mismo tiempo. Donde te das cuenta que si hiciste un buen trabajo, igual la fregaste en más de alguna cosa, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Cómo podemos? ¿Creen que se puede llegar a esto de estar tan bien preparado que llegaste a post y te das cuenta que no cometiste ningún error? Sí, pero eso es un poquito de, no terquedad ni ignorancia, pero es un poquito de querer, bueno, sí, un poquito de terquedad, porque es como si
hice todo como lo quería hacer, como lo planeas y todo eso, y cuando ya está listo, y decís como que eso es lo que yo quería, pero eso no toma en cuenta lo que foto hizo, lo que arte hizo, lo que hace el editor, lo que hace el postproductor de sonido, lo que hace la música, el color. Todo eso es como cosas que influencian que a la hora de ver el corto pensás, o la producción pensás como que hubiera hecho esto, hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto y sería una como que experiencia más concreta. Pero sí creo que es posible llegar a un punto donde estás como que lo que yo quería antes está acá, pero no siento que lo que querías antes es lo que vas a querer después cuando ya estés en la etapa de postproducción. Perdón, yo me voy a echar un salto, me voy a echar un salto en el tiempo a cuando estábamos hablando de la pre. Ajá. Y la pregunta es, que va relacionado con lo que acabas de mencionar, ¿cómo escoges a tus cabezas de departamento? Bueno, yo, por lo menos yo, lo que busco siempre, cada quien tiene su forma de hablar y su forma de contar las cosas, entonces también uno como que va sondeando a ver, este personaje me puede ayudar a hacer este proyecto. Entonces le voy a hablar, le voy a mostrar el guión. Si él me responde de una forma que veo, la voz me gustó, estoy muy emocionado, no sé qué, digo, es muy buen candidato, ¿no? Porque lo ves comprometido. A diferencia de alguien que te responda quizá, sí te puedo hacer el proyecto, pero es como... ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuánta plata? Una es eso, ¿cuánta plata tenés? Otra cosa es que no se vea tan convencido por la historia, sino solo por hacer el trabajo. Entonces tenés como que tener muy importante la comunicación. O sea, yo creo que tienen que ser personas que vos también le confíes bastante. Para saber, bueno, él va a ser el que se va a encargar de esto, confío en él. Por su habilidad y porque ya hemos platicado antes, eso lo vas formando, creo que con el tiempo, vas sabiendo con el tiempo quiénes son los adecuados para tal proyecto. En mi experiencia. No sé ustedes qué método usen. ¿Matallas? No sé, creo que mucho es ver el trabajo previo de estas personas y ver si se adecuan a la visión que tengo del corto. O de la peli o lo que sea que se esté haciendo, hasta de un proyecto audiovisual. Es, no sé, ver si el estilo, porque al final el estilo es algo bien complicado, de que mucha gente discute, no existe tal cosa como el estilo, pero sí, cuando ves el trabajo de alguien, hay un saborcito, hay un sabor, y si se parece al sabor, si sabe igual al sabor que vos le querés dar a tu proyecto, entonces yo con base en eso los escojo. Y obviamente también mucho del sabor se llega a entender una vez conoces a la persona, porque también hay gente que te puede dar ese sabor, pero que son una basura de persona, ¿verdad? Que es cierto. Quizá. O sea, hay gente muy complicada trabajando en una industria donde los fundamentos son la creatividad individual de cada persona. Entonces tenés que encontrar gente que la visión sea bastante similar a la tuya. Sí. Aunque eso también, o sea, hay gente que le gusta trabajar con personas totalmente diferentes a ellos. Yo creo que al igual que en una relación y en una amistad, cuando estás patojo y joven, buscas a gente que sea el completo opuesto a lo que sos vos, y cuando creces y sos más grande buscas a alguien que sea muy similar. Yo creo porque también puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Cosas que no te esperas, que te pueden aportar más. Pero ahí la importancia de hablar, creo yo, de la comunicación con esas personas que van a ser las cabezas de equipo. ¿Y vos? ¿Qué opinas? Yo, igual que los dos, digamos, es ver trabajo previo, si es que nunca has trabajado con esa persona antes, y eso ya cuando trabajas con esa persona ya logras como que sondear un poquito cómo es, tanto personalmente, con todo el crew, en el ambiente, en set, ya profesionalmente. Algo que sí me gusta es lo que decís vos, ¿verdad? Que es como, me gusta darles el guión y que digan, me gusta la historia, no por una cosa de ego mío, como necesito que les guste el guión, sino por una cosa como, si les gusta la historia van a estar más comprometidos. Sí. Y si no les gusta también pueden ser parte del crew, solo que está la posibilidad que en algún punto no quieran ser parte de la historia, porque son que no me gustó tanto.
Pero sí, y algo que quiero enfatizar un montón es como de cuando trabajas con gente ya miras cómo es la gente. Sí. Y uno se puede como poner como que unos, ¿cómo se dice eso? Lentes color rosa, ¿verdad? Que es como, es mi crew y me salió bien el corte y todo eso, le voy a perdonar esto y esto y esto, pero es como, al final del día, si sos el director o el productor, si sos vos también en cabeza, es de vos medir también cómo es esa gente con vos y no aceptar un proyecto solo porque te podría ir peor, siempre te puede ir mejor. Sí. Solo que yo siento que esa concepción es más para cabezas de departamento, porque cuando estás empezando, agarrar todos los proyectos que puedas, agarrar práctica, agarrar experiencia de todas las personas que puedas, así ves cómo trabaja cada individuo. No te cerres a decir, no, solo por oír un rumor decís, no. No, sí. Te puede, a veces, tal vez solo pasó esa vez y quizá el cuate tuvo un mal día, uno no sabe a veces, ¿verdad? Pero te puedes encontrar, como decís, agarrar experiencia, saber qué hacer, qué no hacer, con quién sí, con quién no, porque cada quien se va diferente con las personas. Sí. Sí, es como bien humano esto de trabajar en set, creo yo. Sí, más en una industria como la nuestra, pues hay que ser humanos. Es como esto de, el otro día vi, ¿cómo se llama esto? Vi el behind the scenes de la última toma de El Señor de los Anillos. Y Peter Jackson, no quería, ¿cómo se llama esto? No quería terminar la toma porque terminaba su bebé, ¿verdad? Entonces, al final se abrazaron y todo, y todos estaban llorando. Entonces vi unos comentarios en YouTube que era como que quisiera hacer un trabajo donde mi jefe me abraza así, de eso de hacer yo un buen trabajo. Y me puse a pensar como, todos están trabajando por lo mismo y todos saben exactamente por qué están trabajando. Imagínate que yo he trabajado un par de trabajos que no tienen nada que ver con cine, que es donde llegas de 8 a 5 y trabajas en algo que ni siquiera sabes qué estás haciendo. O sea, es como que eso es para el mejoramiento de la compañía. ¿En qué sentido? Yo estoy trabajando para este banco porque estamos tratando de darles un mejor tasa de interés a los clientes, estamos tratando de meterles el huevo, por decirlo así. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Es que si no hay pasión, no hay emoción, no hay ruta de vida. Uno tiene que hacer lo que le apasiona. O sea, y mantenerse siempre como genuino a los ideales de cada persona. Y con eso dicho, yo creo que podemos clausurar el podcast de hoy. Solo algo que sepa nuestra audiencia: los títulos de nuestros podcasts normalmente no van a tener mucho que ver con lo que en realidad hablamos a través del podcast. Entonces, solo sepan que se van a llevar una sorpresa cada vez que escuchen. Y si hay algo que quizás quieran saber más o en algún otro, tal vez podemos dedicarnos más a explicar cierta cosa. Sí. Entonces, cualquier sugerencia estamos siempre abiertos a... Y nos quedó un poquito de falta lo de desarrollo, lo de distribución, pero distribución es un tema bien grande. Sí, tal vez hacemos un podcast dedicado a la distribución. Sí. Okay. Tal vez sería bueno hacer un podcast dedicado a cada etapa individualmente. Pero bueno, nos vemos la otra semana.